Si el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Auspicia MSI Consultores. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast Con Licencia para Vender. Hoy día estoy con Mauricio Pancorbo. Mauricio es ingeniero civil informático de la Universidad de Santa María. En el 2011, con 24 años, muy joven, partió con Backspace, una de las consultoras más relevantes del país en automatización de procesos, analítica e inteligencia artificial. Es director de la Asociación de Empresas Familiares y TechFluid, una empresa especializada en gestión de fluidos industriales, y además participa de la Mesa de Inteligencia Artificial del Senado, lo que me parece muy bueno, que ojalá haya gente capacitada en el mundo político, bajo el alero de la Comisión Futuro de esta institución. Me pasa a mí, Mauricio, que digo inteligencia y Senado, como que tengo una disonancia ahí, pero entiendo que están haciendo algo bueno con el aporte de los privados. Yo soy muy crítico al mundo político, así que me alegra que estés ahí ayudando. Aquí Mauricio también dice que ha sido testigo del desarrollo de la inteligencia artificial en Chile en la última década, viendo sus avances, beneficios y desafíos. ¿Partamos por el Senado? Partamos por el Senado. ¿Qué está haciendo el Senado? El Senado, ¿cómo es esto de que el Senado está trabajando en algo de vanguardia, con gente preparada, bien capacitada? No lo puedo creer, buenas noticias. Soy pesimista yo. Así veo, pero mira, yo creo que estaba de tu bando hace un par de meses, ¿Ya? hasta de enterarme, no porque esté yo, sino hasta enterarme de qué es lo que está haciendo esta comisión, que es la Comisión Futuro. Y la verdad es que están tocando temas súper interesantes. Lo de inteligencia artificial es lo que están en este año en específico y hace un par de meses. Pero me invitaron al lanzamiento, por ejemplo, del resultado de la misma mesa, que se hizo ahora en octubre de este año, de lo que fue regulando la ciberseguridad en Chile, que también fue un estudio súper detallado, con muchas personas muy dedicadas, entre abogados, personas del área de tecnología. Entonces creo que esta Comisión Futuro se ha tomado la tarea bien en serio, de decir, oye, son temas súper relevantes para Chile y para el mundo, son temas súper contingentes, y es bueno asesorarnos tal vez por gente experta en estos temas para poder avanzar en algo que sea útil para el país y no que nos traiga un problema. Excelente, qué buena noticia. Pregunta, en una respuesta corta, ¿qué debería pasar si todo funciona bien en esta Comisión Futuro respecto al tema de la inteligencia artificial de aquí a 2 años? ¿Qué debería haber ocurrido? Deberíamos estar con el proyecto de ley listo. Pueden considerar lo que dijimos en esta comisión, pueden eventualmente solicitar cambios a la propuesta que ya hizo algún diputado, o el Senado podría salir con una nueva propuesta de ley, pero idealmente es tener una propuesta legislativa aplicada de acá a 2 años más. ¿Para resolver qué cosa? Precisamente cómo se utiliza y cómo se debería utilizar la inteligencia artificial acá en Chile desde el punto de vista de personas, empresas y sociedad. Ahí cuando yo te dije que soy pesimista, parto bajo esa premisa. Entonces digo, bueno, si se ponen a regular, van a echar a perder lo que funciona. ¿Verdadero o falso? Entonces, tú ya sabes, te imaginas cómo pienso yo en términos de economía, te podrás imaginar. Déjame explicarlo un poquito más largo. Mi respuesta es falso. Eso, vamos. En el tema de inteligencia artificial hay 2 corrientes en el mundo. O legislamos o regulamos. ¿Ya? La gran diferencia es que en una hay una ley y en otra cosa hay una comisión de ética respecto de qué se debería hacer y qué no se debería hacer. Cuando la ley es muy estricta, se queda atrás, sin duda, y por lo tanto yo creo que hay que regular que legislar. Y desde el punto de vista de la regulación hay que entender cuál es el impacto que podría tener para las empresas, para las personas, para la sociedad, y tal vez hacer un mix entre una política y tal vez ciertas cosas que sí deben quedar definidas, como cuáles serían las penas por no cumplir o caer en estos malos usos de inteligencia artificial. Pero si nos vamos a algo muy estricto, en un año va a quedar no vigente y entramos de nuevo al problema de que la ley no está actualizada a lo que debería estar. Pero hablemos de un escenario, peor escenario ya. Entonces quedó mal la ley, por ejemplo, supongamos. O se reguló de más o quedó mal hecha la ley. ¿Qué pasaría? Alguien que te escucha, en el fondo te quiero llevar a cosas que para ti quizás son obvias, pero para alguien que está escuchando y que no está familiarizado no son obvias. ¿Qué me importa a mí si no queda bien hecha la ley? ¿En qué me afecta? ¿O en qué afecta el emprendimiento? A ver, claro, en términos prácticos, Chile hasta el día de hoy, con el estudio que hizo el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, se mostró que está liderando en Chile en términos de inteligencia artificial en toda Latinoamérica.
Entonces, perder todo lo que se ha avanzado con Startup Chile, con Corfo, ser reconocidos internacionalmente como un polo de empresas, un país serio, ¿cierto? Y un buen hub de tecnología, perderíamos esa ventaja 100% porque una mala regulación limitaría la creación o la implementación de tecnología de inteligencia artificial, siendo que es una tónica en el mundo y que todos los países y todos los continentes, como Europa en general, están apuntando a eso. Entonces, déjame entender, entonces una mala regulación lo que haría sería desincentivar a la industria, por decirlo así. Correctamente. Es decir, no solo la industria a nivel tecnológico, sino la industria de cualquier mercado, en el fondo. Por darte un ejemplo, si es que vemos que la minería está implementando a nivel mundial inteligencia artificial para tener una minería autónoma, y en Chile dice, ¿sabes qué? No se puede implementar inteligencia artificial por tal y tal motivo, okay. Nos quedamos atrás respecto a lo que es la producción con otros países. Claro. ¿Y cuáles son los temas delicados, los temas sensibles, los temas escabrosos, que son estas pesadillas de que va a venir este monstruo de la película, tú eras muy chico quizá, pero Terminator, no sé si la viste, la original? Ese monstruo, claro, ese monstruo se llama Skynet, que va a venir Skynet, nos va a comer. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Porque hablaste de inteligencia autónoma, decir que la máquina se autorregule. Mira, la inteligencia artificial tiene 3 tipos: estrecha, general y una superinteligencia. Al día de hoy, en el mundo solamente existe la inteligencia artificial estrecha. La general sería un punto al que no hemos llegado, pero sería como lo más cercano, lo vamos a decir así, a un ser humano. Y ya la superinteligencia es cuando nos sobrepasa su inteligencia. Y eso en particular se llama la singularidad tecnológica. Entonces, si no hacemos nada... Algo como de Ray Kurzweil, algo por ahí. ¿Te acuerdas del Singularity is Near? Se llama el libro. Sí, tal cual. Esa es la singularidad. Entonces, lo que se quiere hacer es tener estas políticas o estas reglas éticas para que cuando la tecnología esté ahí, tengamos los recuerdos para que no pueda avanzar hacia eso. Por ejemplo, déjame interrumpirte con una idea, a ver si estoy entendiendo bien. Le metemos inteligencia, un desarrollador de armas, se le ocurre meterle superinteligencia a un sistema de armas y el bicho se manda solo, básicamente. Prácticamente. Y podría decidir a quién dispararle y a quién no. Y muy en la línea de la ciencia ficción. Es decir, como, oye, tú ni siquiera que tengas la intención de hacer algo malo, le puedes decir, oye, tu misión es salvar el mundo. Y después la inteligencia artificial se da cuenta que el humano es malo para el mundo. Claro, para salvar el mundo que... Stalin parece que era de la época de la inteligencia artificial porque decía, el origen de todos los problemas es el hombre. Eliminas al hombre y eliminas el problema. Quizá era un precursor de inteligencia artificial. ¿Eh? ¿Quién sabe? Hay rusos bastante... hay gente muy avesada. En eso gente muy renombrada. Oye, pero... En todo caso, hay un autor ruso que ha hecho muchos temas de ciencia ficción que al día de hoy lo hemos visto en realidad. Y sí, yo creo que esas novelas de repente han dado pie a que se hagan realidad después las cosas del día de hoy. Ahora, entonces, el caso más terrorífico extremo serían sistemas de armas que se autogestionen, autodecidan y tomen decisiones propias. Que claro, como que el sentido común haría sentido, pero desde allá hacia acá, tiene que haber escalas de grises, cosas menos graves. Jorge, eso puede sonar tal vez un poquito fantasioso para algunos, pero yo te puedo dar un ejemplo muy cercano. Si es que no regulamos la inteligencia artificial a nivel de qué es lo que las grandes compañías están haciendo, lo voy a decir de esta manera, pueden recopilar tanta información como para entender 100% qué es lo que te gusta sin que tú sepas que a ti te gusta. Perfecto. Entonces, al día de hoy, con una capacidad computacional grande, si es que alguien tiene mal uso de esa información, yo te podría hacer publicidad 100% dedicada, pero no a un público como tú, sino a ti. Customizada al 1 a 1. Customizada al 1 a 1. Y eso puede ser una manipulación, ya lo vimos como pasó con Cambridge Analytica hace un par de años. Eso puede ser una manipulación del cerebro de la persona y llegar a que haga cosas que usualmente no cree que haría, pero como que lo sacan de su contexto y lo manipulan. O sea, en el fondo, podríamos pensar en regulaciones que en la industria del armamento, que es fácil imaginárselo, pero también el mundo de la política, por la cual yo podría hacer campañas electorales usando una ventaja injusta, o no, una ventaja para influenciar a las personas con campañas 1 a 1, mostrándole cosas que sean... ¿Dónde regula en el uso de la información que no sea fake, que sea verdadera? ¿Dónde está el límite? Bueno, yo podría decir, bueno, si la gente es inteligente, que use la cabeza y que filtre. Yo podría decir eso, siendo muy liberal. Sí, difícil rayar esa línea, ¿cierto? ¿Dónde está la inteligencia para poder discernir? Es uno de los grandes conflictos al día de hoy a nivel mundial respecto de cómo identificar que sea algo elaborado por inteligencia artificial. Y
compañías, las empresas se están tratando de poner de acuerdo y decir, ok, todo lo que nosotros hagamos y no sea generado por un humano debería ir o con un sello de agua, con algo, pero debería declararlo que es así, y si es que alguien no cumple, esa persona se puede ir a la cárcel. Eso es lo que el mundo al día de hoy, así, octubre, está planteando. Eso hace sentido. Pero tiene cierto sentido, pero después se van a ciertos extremos que hacen que sea difícil de regular. Y te doy el ejemplo. La ley europea de inteligencia artificial, la que están proponiendo, que quieren tenerla vigente en el 2025, establece esto según riesgo. Alto riesgo para la sociedad, mediano riesgo para la sociedad o bajo riesgo para la sociedad. Y tú dices, claro, ¿quién califica cuál es el riesgo para la sociedad según los intereses de quién? Entonces, desde ese punto de vista, hace difícil la legislación de dónde deberíamos tirar esta línea que dices tú para ver si es que es un buen uso o un uso inteligente de información o una manipulación que está fuera de los marcos éticos. Entonces lo que quieren evitar con una buena regulación o legislación, si fuera el caso, es un mal uso, déjame cerrar acá, un mal uso o un uso, claro, un uso malicioso o desleal de las herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Sí, yo creo que la palabra de fondo que pueden estar buscando es que cumpla los marcos éticos establecidos por la sociedad actual. Claro, tú sabes que esos marcos éticos van a ir mutando en el tiempo, pero que la sociedad actual define estos marcos éticos en los cuales se puede mover y no mover. Ahora, hay una línea que normalmente es fácil de acordar, creo yo, en estas discusiones, que es el engaño. Por ejemplo, yendo a algo muy simple, cuando comenzaron hace años atrás los publi reportajes, no sé si te acuerdas o los has visto, que son financiados por empresas, pero presentados con la tipografía, con el tipo, con la fuente, con todo el look and feel de una noticia imparcial, supuestamente. Vamos a hacer de cuenta por un segundo que los medios de prensa son imparciales, ¿ya? Cierre paréntesis. Suponiendo eso, entonces las compañías, no sé si has visto, dice, laboratorio alemán lanza nuevo medicamento para tratar, obviamente, la artritis, pero tienen que poner la señal esa, el signo que dice que es publicidad. Tiene un nombre eso, se llama publicidad contextual, pero tiene un nombre como public reportaje o noticia pagada, para que la persona tenga la alerta de que lo que está recibiendo es publicidad con el envase de información neutral. Entonces, tomando ese principio, dejar sintiendo bien, lo que están buscando es decir, si vamos a usar inteligencia artificial para elaborar un mensaje customizado o influenciar a las personas, tenemos que declarar que esto se hizo con inteligencia artificial, para que la persona tenga la posibilidad de filtrar. Exactamente, es precisamente eso, el ejemplo es idéntico. También eso ya se ha visto el día de hoy en redes sociales, o sea, si es que tú ves los famosos influencers en Instagram, ¿cierto? Claro. Cada vez que hacen una campaña deben declarar que en el fondo es como en alianza pagada con o algo. Perfecto. Y va en esa línea. Ahora, ¿por qué? Y la pregunta tú me podrías decir válidamente, ¿por qué? No sé si te acuerdas, pero voy a inventar, pero creo que fue 2 meses o 3 meses, un poquito más tal vez, salió una imagen generada por inteligencia artificial de que habían bombardeado el Pentágono en Estados Unidos. Y eso generó una caída en la bolsa, pero inmediata, porque se empezó a difundir por Twitter, por X, en realidad ahora hay otros canales, y generó un pánico en la gente que no está metida en esto. Entonces, desde ahí dijeron, ok, los impactos en la vida real de esto son inmediatos, y por lo tanto tenemos que avanzar rápido en decir, si es que esto es generado por IA, dilo para que la gente sepa que es falso, claro. Y si es que no, corres peligro de cárcel o algo, porque puede generar muchos daños a una economía. Y no tiene ni siquiera que ser un bombardeo del Pentágono ni nada por el estilo, podría ser un terremoto en no sé qué centro europeo o un atentado en un centro europeo o cualquier cosa que haga mover el dólar o la bolsa ya genera daños económicos de inmediato. Tal cual. Entonces ese es el riesgo y que es un riesgo que tiene totalmente sentido abordarlo, pero por lo mismo este sello de agua, así como el public reportaje o algo, tiene que salir para que ya, como decías tú antes, la persona pueda discernir en el fondo y apelamos a su inteligencia a que vea qué es lo grave y qué es lo bueno. Y si yo soy un empresario, digo, ¿y qué me importa a mí todo esto que están hablando Mauricio Pancorvo, Jorge Zamora? ¿Qué me importa a mí? Pues yo no hago ni public reportaje ni vendo sistemas de armas. ¿Por qué me debería importar a mí todo esto? Vale. Mira, yo te diría, y mi apuesta es que de acá al 2025 probablemente cerca del 80 o 90% de las empresas van a tener implementada inteligencia artificial dentro de ella. Algunas ya la usan y no lo saben, o sea, desde esta visión artificial que reconoce la factura y va sacando los puntos y los mete al sistema del ERP. Cualquier regulación que infrinja o que se vea afectada en la propiedad de esos datos, por ejemplo, que es otra ley, la de propiedad de datos, podría traerle un grave problema de que eventualmente
o no está cumpliendo con la norma, por ejemplo, o está haciendo cosas que por la comisión o por la legislación o por la regulación Claro. están fuera de norma, porque Claro. está tal vez recopilando datos y no le está dando el trato que les debe dar, por ejemplo. Yo creo que eso va a ser, lo que tú dices va a ser transversal, ¿ah? El tema del uso de los datos. Hoy día hay una ley, en Chile por lo menos, bueno, creo que es copia de la norma europea, no me acuerdo, que es la ley de protección de datos. La GDPR. Exacto. Entonces, claro que impacta, porque todas las empresas, si lo entiendo bien, de alguna forma recopilan datos de clientes, usan datos, y esos datos, creo que lo que está detrás es que son propiedad del dueño de los datos, del que metió los datos. O algunos aspectos de los datos son propiedad de él, no todo el dato, pero algunos aspectos, como que me obligan a tener cuidado y condiciones de uso, de administración, de cómo los guardo, si es que los expongo o no, si los puedo vender o arrendar. Entonces, un emprendedor que te esté escuchando y que tenga 2.000 clientes en su base de datos, ya tiene que por lo menos preocuparse si cumple o no con la legislación actual, y esos datos van a estar asociados necesariamente a herramientas de inteligencia artificial. Los datos son el alimento de este asunto. Entonces le va a tener que importar sí o sí, digamos. Tarde o temprano van a terminar todos. Sí o sí. Te felicito, lo dijiste perfecto. Ya. Nada que agregar. Ya, perfecto, estoy aprendiendo acá. Pues yo hago estos podcasts porque son asesorías gratis para mí. Aprendo. El que más aprende aquí soy yo. Tomo notas. De verdad, tengo notas de todo. Oye, ¿y cuál es ya hablamos de los peligros que llega Skynet y nos destruye a todos, desde ahí hasta que nos vayamos presos a Colina 1 por usar mal los datos de nuestros clientes, ¿cierto? Por haber sido negligentes, pasando por toda la gama de grises, todo este amplio margen desde la publicidad o lo que sea. Pero, ¿cuál es la oportunidad ahora? Ya hablamos de todos los peligros espantosos. ¿Qué oportunidad hay? Mira, oportunidades para las empresas, yo creo que en la medida que siga avanzando el tiempo, lo voy a decir de esta manera, el acceso a este tipo de tecnologías, que son tecnologías de punta, ha bajado muchísimo. Entonces, por un lado, creo que es redundante hablar de eficiencia de costos o en el fondo oportunidades de venta, pero por otro lado también se habla y salió un premio Nobel hace poco diciendo que si es que esto sigue el curso que está siguiendo, ¿Ya? eventualmente la sociedad para la siguiente generación, hablemos de tus hijos, mis hijos, probablemente su semana laboral debería ser de 3.5 a 3 días laborales, en la eficiencia que esto se está generando. Seguramente para Entonces, tareas más manuales o repetitivas, me imagino. Sí, efectivamente. Todo lo que es manual. Hay una sigla que a mí me gusta harto, que existen dos tipos de inteligencia artificial. La Ya. que veníamos usando antiguamente, la inteligencia artificial lleva más de 70 años en el mercado, que es la predictiva, y lo vamos a asociar Claro. tal vez como con el lado izquierdo del cerebro, el lado racional. Ujú. Y acaba de generar esta gran disrupción, ChatGPT, que es la inteligencia artificial generativa, lo asociamos más a lo creativo. Y hay una sigla en inglés de wins, como de ganar, que viene a ser por writing, images, numbers y sounds, es cuando escritura, sonidos, números y cosas de ese estilo. Y en eso la inteligencia artificial también se está generando muy buena. Entonces, si tienes que hacer una tarea escrita, probablemente inteligencia artificial generativa te va a funcionar mucho. Si tienes que analizar sonidos o generar imágenes, ahí te va a impactar harto. Entonces ya vamos avanzando en esa línea hasta que lleguemos a lo que te mencionaba antes, que todos lo están buscando, que es la inteligencia artificial general. Oye, y pregunta, ¿la diferencia entre la estrecha y la general antes de la superinteligencia cuál es? Son las tres, de hecho, es estrecha, general y superinteligencia. ¿Y la diferencia entre la general y la estrecha? La estrecha, que es la que tenemos el día de hoy, cumple un solo propósito. Entonces, por ejemplo, tú dices, ChatGPT es muy bueno escribiendo, ahora analiza un poquito de imágenes, lo cual está ahí. Tengo otro que es de análisis de video, tengo otro que es de análisis de sonido, pero cumplen funciones muy en particular y todavía no son capaces de conectar puntos que están fuera del contexto que yo le estoy dando. Perfecto. En cambio, la general, como digo, como cualquier ser humano va a tener un cerebro, lo vamos a llamar así, han desarrollado que va a poder conectar puntos más allá de la tarea en específica para cual se le creó, se le ordenó. Comencé a leer un libro que ya hasta quedó obsoleto, que se llama The Future of the Professions. Yo dije, aquí con esto voy a estar en la cresta de la ola, pero fue antes de ChatGPT y no lo he terminado. Yo creo que no lo voy a terminar porque ya perdió sentido. Claro, ya perdió sentido. La pregunta es, ¿a qué me debería dedicar yo si soy emprendedor? Este podcast lo escuchan muchos emprendedores del mundo de la tecnología. Entonces, te está escuchando, por ejemplo, un emprendedor en Colombia o en Santiago y dice, ok, yo soy gerente general de una empresa de tecnología, somos 50 personas,
nos dedicamos a hacer desarrollo de software, por ejemplo, típico caso de este auditor nuestro. Dice, y cuando esto se desarrolla, en una curva que imagino que debe ser exponencial, obviamente, en una línea recta por ningún motivo, las líneas rectas como que ya desaparecieron, ya no se usan. Entonces, ¿y a qué me debería dedicar yo como gerente general? ¿En qué cambia mi trabajo? Mira, hay un estudio que salió hace poquito que es muy, muy interesante y entrevistaban a gerentes generales, pero de grandes empresas, y en ciertos ítems de cuándo pensaban que la tecnología iba a impactar según un año. Entonces, por ejemplo, va a pensar como un humano. Y muestran cuando el estudio se hizo el 2021 y que se repitió de nuevo a mediados de este año más o menos y lo sacaron. Y todos pensaban que la tecnología iba a estar, por ejemplo, a nivel de escritura, recién disponible entre el 2045 y el 2050. Y muestran cómo todo se adelantó 20 años. Entonces uno dice... En un año se adelantó 20. En un año se adelantó 20. Wow. Entonces, en ese mismo estudio muestran cuáles son los... No voy a hablar de carreras, sino que me gustó el ejemplo que diste. Voy a hablar de rubros. ¿Cuáles son los rubros que se pueden ver más afectados? Y, por ejemplo, el desarrollo de software es uno de ellos. En el fondo, se sabe que en este minuto lo que se puede hacer con ChatGPT y todas las variantes que están sacando para generar código, lo hacen de manera mucho más eficiente que un ser humano o que un programador. Entonces, yo creo que el desafío en este minuto está en saber adaptarse como gerente general en cómo uso esta tecnología para mi empresa para yo seguir siendo líder o pionero, pero desde el punto de vista de qué va a impactar, o sea, no me cabe ninguna duda de que así va a ser. Claro, hoy día hay escasez de mano de obra de desarrolladores, mano de obra, entre comillas, no mano de obra, se entiende, disponibilidad de oferta laboral de trabajo, hay pocos candidatos, se los pelean, hay una estadística que vi recién, creo que existe una sobredemanda, existe una disponibilidad de desarrolladores, un 40%, si no me equivoco, 40% de escasez, en el fondo, hay un 40% de escasez de mano de obra. Es decir, las empresas necesitan 100 cupos y consiguen 60. Hay 40 que no logran y que se están dando vueltas, se lo están peleando, lo que hace que suban los precios, me refiero a las remuneraciones. Los sueldos. Y hay una especie de... Eso, Jorge, es un temazo, porque uno, como dices tú, cuando uno trata de entrar, supongamos un emprendedor que decide partir su empresa el día de hoy, y dice, oye, ¿sabéis qué? Quiero empezar en el tema de inteligencia artificial. Claramente, conociendo a los emprendedores, uno parte conociendo del tema, pero quieres contratar a alguien para ya empezar contigo, y es excesivamente caro porque el mercado le está pagando un sueldo absurdo de lo alto que está. Claro. Y empieza a generar estas brechas entre, que al final es una brecha que está aumentando, entre lo que puedo pagar y cómo las grandes siguen siendo grandes y los chicos siguen siendo chicos. Pero esto fue un cambiador del juego de ese sentido, porque ahora por muy bajo costo, ChatGPT Plus cuesta $20 el mes en el fondo, puedo tener un programador tal vez no equivalente en sí, pero puedo tener mucha mano de obra muy barata que me puede ayudar, y ya me enfoco en temas puntuales que sé que el humano, y apuntemos a eso, a que el humano más la inteligencia artificial va a ser mucho más potente que simplemente uno por sí solo. Claro, entonces quizá yo podría generar, en vez de contratar a alguien full time, lo contrato part time para algunas cosas específicas y toda la arquitectura gruesa la hago o toda la obra gruesa la hago con ChatGPT. Exacto. Esto, el impacto social que tiene, y si queréis después entramos a ese punto, es súper potente, y los problemas que trajo en Estados Unidos, en ciudades como en Austin, como en San Francisco, que eran pueblos tecnológicos, ¿sí? Movilidad social al 100%. En el fondo cualquiera puede ser programador si le dedica un poco más de tiempo y aprende las cosas básicas. Y se apoya en ChatGPT o lo que sea, puede hacer sus códigos, sus programas, correrlos. Obviamente todavía no es lo mismo que ir a estudiar 6 años de ingeniería civil informática, pero los resultados que podrían obtener son proporcionalmente menores. Mucho, claro. No distan mucho para que después contrates a alguien, los ajuste y tome eso como base. Increíble. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.